Jesucristo, roca eterna. Jueces capítulo 10 versículos del 1 al 3 nos dice la palabra de Dios así. Después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Amén. Alabado sea Dios. Los capítulos 9 y 10 representan un punto de inflexión en el libro de Jueces. Pasamos de la gloria de las victorias externas a la dolorosa realidad de la corrupción interna y la apostasía nacional. Bendito sea Dios. El capítulo 9 de Jueces marca un quiebre narrativo y teológico. A diferencia de los capítulos anteriores, aquí no hay un llamado divino ni un juez levantado por Dios. Es la historia de la ambición humana, el fratricidio y las consecuencias de intentar establecer una monarquía prematura y fuera de la voluntad de Jehová. Amén. El ascenso de Abimelec, el antijuez, versículos del 1 al 6. Abimelec, cuyo nombre significa curiosamente mi padre es rey, actúa en oposición directa a la de Gedeón. Abimelec apela al tribalismo en Siquén, versículos del 1 al 3. Utiliza la lógica del poder. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres o que os gobierne uno solo? Amén. El fratricidio, versículo 5. Con 70 ciclos de plata tomados del templo de Baal-Berit, contrata hombres ociosos y vagabundos y mata a sus 70 hermanos sobre una sola piedra. Esto sugiere un sacrificio ritual o una ejecución para eliminar cualquier rival al trono. Solo Jotán, el hijo menor, logra escapar. La coronación, versículo 6. Es proclamado rey junto a la encina de la columna que está en Siquén. Irónicamente, el lugar donde Josué había renovado el pacto con Dios, según Josué capítulo 24, versículo 26. Ahora se convierte en el lugar de la apostasía política. Amén. La parábola de Jotán. Una crítica al poder, versículos del 7 al 21. En la cumbre del monte Gerizim, Jotán proclama la primera fábula, registrada en la Biblia. Los árboles nobles, versículos del 8 al 13. El olivo, la higuera y la vid rechazan el reinado. No pueden dejar su función vital, que es producir aceite, dulzura o vino que alegra a Dios y a los hombres, por el simple deseo de ser grandes sobre los árboles. Amén. La zarza, versículos 14 y 15. Un arbusto inútil, espinoso y propenso a los incendios, acepta el reinado. Exige confianza bajo su sombra y amenaza con fuego. Este representa a Abimelec. No ofrece protección, solo peligro de destrucción. La ruptura de la alianza, versículos 22 al 49. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquén, versículo 23. Amén. La traición de Gaal, versículos 26 al 29. Hijo de Bet, como un retador que cuestiona la autoridad de Abimelec. La estrategia de Zebul, versículos 30 al 41. Es gobernador de la ciudad. Actúa con astucia para delatar a Gaal. Abimelec utiliza táctica de emboscadas como su padre Gedeón, pero aplicada contra su propio pueblo. La destrucción de Siquén, versículos 45 al 49. Abimelec destruye la ciudad y la siembra con sal, acto simbólico de maldición perpetua, indicando que la tierra debe quedar estéril y nunca más ser habitada. Luego quema la torre de Siquén, cumpliendo la profecía de Jotán sobre el fuego de la zarza. El juicio final sobre Abimelec. Jueces capítulo 9, versículos 50 al 57.
la caída del rey. Ocurre en Tebes de una manera humillante para los estándares de la época. La muerte por una mujer, versículos 52 y 53. Mientras que Abimelech intentaba quemar la torre de Tebes, una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre su cabeza, quebrándole el cráneo. El suicidio asistido, versículo 54. Para evitar la ignominia de morir a manos de una mujer, pide a su escudero que lo atraviese con su espada. En el mundo antiguo, morir a manos de una mujer era la derrota más deshonrosa para un guerrero, como pasó con Sísara en el capítulo 4. Los versículos 56 y 57 cierran afirmando que así pagó Dios la maldad de Abimelech y la de los hombres de Siquem. Amén. La maldición de Jotán se cumplió. No fue al azar, fue un juicio divino sobre la traición y la idolatría. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El capítulo 10 de Jueces actúa como una bisagra narrativa. Tras el caos sangriento de Abimelech, el texto introduce un periodo de calma relativa con los jueces menores, para luego sumergirnos en una de las crisis espirituales más severas de Israel. Los jueces menores, Tola y Jair, versículos del 1 al 5. Después de Abimelech, que intentó ser rey, Dios levanta a hombres que simplemente surgen para salvar a Israel. Amén. Tola, hijo de Púa, versículos 1 y 2, de la tribu de Isaacar, juzgó a Israel durante 23 años en Samir. Su gestión trajo la estabilidad que el país había perdido tras el fratricidio de Siquem. Jair, el galaadita, versículos 3 al 5, tenía 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y 30 ciudades llamadas Jabor Jair. Versículo 4. Amén. Cabalgar sobre un asno era un signo aristocrático de paz, no de guerra. Su periodo de 22 años refuerza la idea de una administración civil y territorial más que militar. Amén. La apostasía, versículo 6. Este versículo es uno de los más oscuros del libro por la cantidad de ídolos mencionados. Israel no solo vuelve a Baal, sino que adopta los dioses de todas las naciones. Los Baales y Astarot, los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de los hijos de Amón y de los filisteos. El texto dice literalmente que dejaron a Jehová y no le sirvieron. Amén. Bendito sea Dios. La opresión y el doble frente, versículos del 7 al 9. La ira de Dios se manifiesta entregándolos a dos enemigos simultáneos, los filisteos y los amonistas. La opresión duró 18 años. Los amonitas cruzaron el Jordán para atacar a Judá, Benjamín y Efraín, llevando a Israel a una angustia muy grande, según el versículo 9. Amén. El diálogo de la confrontación, versículos del 10 al 14. Aquí ocurre un giro literario único. Israel clama, pero Dios responde con un sarcasmo divino y enumera 7 liberaciones pasadas. Egipto, amorreos, amonitas, filisteo, sidonio, Amalek y Maón. La respuesta de Dios la vemos en el versículo 14. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Amén. Dios confronta la hipocresía del arrepentimiento por conveniencia. No es que Dios sea cruel, sino que está probando la sinceridad del pueblo. Los ídolos que eligieron en tiempo de paz deben ser sus salvadores en tiempos de guerra. Amén. El arrepentimiento genuino y la preparación, versículos del 15 al 18. A diferencia de otras ocasiones, Israel no solo habla, sino que actúa. La acción de Israel, versículo 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Amén. El texto dice que el alma de Dios fue angustiada a causa de la aflicción de Israel. Amén. Esto es un antropomorfismo, una figura literaria que muestra la compasión divina
ante el cambio real de conducta. La crisis del liderazgo, versículo 18. Los príncipes de Galaad se reúnen en Mizpa, pero hay un vacío de poder. ¿Quién será el que comenzará la batalla? Amén. Este vacío de liderazgo prepara el escenario para la aparición de Jefté en el capítulo 11. Un hombre marginado que se convertirá en un instrumento de liberación para el pueblo de Israel. Amén. Alabado sea Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Amén.